Bienvenidos de nuevo a la línea de fuego. Esta aventura se ha iniciado por la editorial Galán Books hace muy pocos días y nos encontramos hoy en una segunda edición de este programa, de este espacio que nos hemos animado desde la editorial a poner en marcha y que tiene como objetivo el estar en la línea de fuego, de ahí su nombre, ¿no? En la línea de fuego de la cultura española, en este caso en el área de la historia. Nos acompañan dos historiadores, Guillermo y Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien y encantado de estar aquí. Rafa. Aquí estamos, Pablo. Como siempre, un placer este tipo de invitaciones y felicitar a la editorial Galán Books por esta iniciativa, porque yo creo que va a gustar mucho, no muchísimo, a las personas que vayan viendo los distintos programas que estáis haciendo. Mis felicitaciones. Venga, pues gracias, adelante. Antes de presentaros, recordar a todos los radioyentes pues que podéis participar a través de la página web de la editorial. Hay un correo electrónico en el que podéis mandar comentarios, sugerencias y críticas diversas, ¿de acuerdo? Pues entonces abrimos brecha en la línea de fuego. Sí quería recordar que en el primer programa Lucas Molina comentaba, hacía autocrítica de la editorial Galán Books y dijo que en los últimos tiempos en su producción bibliográfica sobre todo se ha centrado más en los conflictos del siglo XX, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues lo consideraba como una falla, un área, la historia moderna, pues que ha sido muy poco explorada por parte de la editorial. Y hoy, pues, gracias a Dios, vamos a abrir brecha con el siglo XVII, con un libro, una novedad que nos viene de la mano de Guillermo. Os voy a presentar a los dos tertulianos que vais a estar con nosotros. Guillermo Roldán Buñuel, licenciado en Historia por la Universidad CEU San Pablo, una universidad estupenda a la que yo tengo un cariño especial porque tuve pues el gozo y el privilegio pues de poder graduarme de ella como doctor, ¿no? Y en la actualidad, ¿verdad, Guillermo? Estás cursando un máster de Historia Moderna en la monarquía de España de los siglos XVI y XVIII en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. Fenomenal, lo cual me parece interesantísimo. Nuestro querido Rafa, que ahora mismo ha tenido que salir a por unos libros o algo así, es un viejo conocido y viejo amigo de esta casa, de Galán Books, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Exactamente. Yo en este caso me temo que a Luis Togores le conocía de jovenzuelo y luego cuando estaba allí en el CEU. Es una de las personas que me hubiera gustado tener de profesor, he de reconocerlo. Sí. Yo lo tuve de director de tesis y la verdad pues fue una gozada porque aprendí mucho y también pues me reí mucho también con él porque tiene un peculiar sentido del humor y pues me ayudó mucho en la investigación y me llevó hacia lo concreto. Hubo un momento, y no quiero extenderme, en que me dijo: Pablo, termina ya, se ha acabado. Fue creo que el mejor consejo que me dio mi director de tesis. También, además de de este título académico, ¿verdad, Rafa? En la actualidad es profesor titular de Historia de Kensington School. Exactamente, martirizando adolescentes, que es un auténtico placer. Muy bien, me parece. Cualquier profesor y cualquier docente me entenderá perfectamente. Y luego socio y propietario de la librería Tercios Viejos de Madrid con tu hermano. Y bueno, con pues una librería que Galán Books tiene. Y con Lucas Molina, que es un muchacho que me han dicho que escribe bastante bien. Ahí está. Temas también referidos a mi tesis. Me temo que los dos nos hemos dedicado al ejército, sobre todo al de tierra, pero Lucas ha abierto más el espectro, al ejército español en ese periodo de posguerra del año 39 al año 45, 47, estamos los dos ahí más metidos. Fenomenal. Y tú, Guillermo, ahora te vamos a dejar la palabra. En el futuro te tienes que lanzar a por la tesis doctoral, ¿no? Sí, estoy ahí pensando, estoy entre alguna oposición, alguna tesis doctoral, alguna beca por ahí que haya interesante, pero bueno, estoy a la expectativa, pero vamos, voy a estar entretenido. Venga, vamos a ver. Bueno, vamos a lanzarnos, por tanto, a que nos comentes cosas, primeramente tú, sobre este libro. En primer lugar, coméntanos el título. ¿Por qué 1625 Annus Mirabilis Español?
Pues el título del calificativo de Annus Mirabilis se refiere a que el 1625 fue un año singular de la monarquía hispánica, en el sentido de que 5 victorias militares en un mismo año, y además victorias militares de renombre, no es algo que se dé todos los años. Y además es muy interesante por el tema propagandístico, porque precisamente esas victorias acabarían siendo representadas en una serie de cuadros que, hombre, ¿quién no va a conocer la rendición de Breda, por ejemplo? Que yo Claro. creo que es el más icónico. Y por eso de ahí va el tema del calificativo de Annus Mirabilis. Muy bien. Yo la verdad es que soy de los prácticamente profanos en la materia y la única de las grandes batallas que se describen en este libro es la de rendición de Breda. No tenía absolutamente ni idea de todas las demás, ni mucho menos que fueran victorias. Sí, sí. Coméntanos algo, si te parece, un poco para situarnos en ambiente, es decir, porque Rocroi se va a producir unos años después y En teníamos la idea de que era una 1626. época muy decadente. ¿Es verdaderamente Exactamente. así? Pues la verdad es que el siglo XVII, que tantos han querido vender de decadencia, de los llamados Austrias menores, nada que ver. O sea, fue una época todavía de esplendor. Digamos que de 1125 a 1634-36 entre Nordlingen o Corvá, hay una época de absolutos triunfos de la monarquía hispánica. E incluso después las derrotas que va a haber no son para nada tan catastrofistas como nos las han querido vender. Con lo cual yo diría que sí, vendría a matizar bastante ese siglo XVII tan negativo, siempre visto por los historiadores, y además el hecho de que los Austrias menores quizás no fueron tan menores como nos creemos. Uh-huh. Yo en Cuéntanos este un aspecto, poco, perdona, en este Rafa. aspecto, Pablo, que quería hacer un pequeño inciso porque a Guillermo, a ver, Guillermo es de esas personas que cuando abrimos la librería Tercios Viejos, de la cual Lucas y Galan Books es lógicamente uno de los socios referentes y fundadores, Guillermo, muy orgulloso en las redes sociales, publicó que había terminado su trabajo de fin de grado. Entonces vi el título y, joroba, por un lado me alegré mucho, por otro he de reconocer con un poco de envidia, porque era de los títulos que siempre tenía yo en cartera de decir, ay, mira, me apetecería mucho, no, muchísimo escribir justamente sobre el Annus Mirabilis. Entonces, contacté con Guillermo y le dije, oye, pues me alegro mucho, enhorabuena, tal. Oye, mira, encima en el CEU conocemos a Togores, que justamente a final de mes tenemos un ciclo sobre la Legión, si no recuerdo mal, ahora a final de mes de mayo. Oye, pues qué bien, enhorabuena. Y claro, lógicamente Guillermo como estudiante dice, oye, pues si quieres te lo envío. Digo, pues mira, muchas gracias, envíamelo para que lea el texto, el trabajo que has hecho. Y oye, sinceramente, la cortesía hubiera sido el devolverle oye, muchas gracias, me ha gustado mucho, enhorabuena, te deseo buen futuro. Pero no, o sea, verdaderamente el trabajo es muy bueno y le dije a Guillermo en la librería cuando estábamos diciendo, oye, Guillermo, deberías publicar esto, está muy bien, y además por el formato que tiene, un trabajo de fin de grado, bien estudiado, bien hecho, bien organizado. Digo, oye, en la serie Tour que tiene Lucas en Galan Books, que además es uno de los referentes justamente de la editorial, yo creo que entraría perfecto. Entonces, a Guillermo se lo he dicho ya varias veces y aquí lo reitero. O sea, no es por la cercanía, no es por el conocimiento, es porque realmente el trabajo es muy bueno y porque realmente el libro está muy bien. Y leído en documento Word es una cosa, pero cuando le pasas encima por el proceso de maquetación y de ilustraciones para que sea un formato STU, joroba, es que es una lectura muy agradable para tener, oye, pues unos días de disfrutar de grandes victorias españolas. Así es, efectivamente. Si quieres, Guillermo, antes de entrar en el análisis de alguna de esas victorias, yo no sé con cuál de las 5 te quedas, ponnos un poco en situación, en el contexto un poco de la monarquía,
en aquellos momentos y de las Españas que se tienen que enfrentar a múltiples enemigos en diversos lugares. Bueno, en el año 1125 nos encontramos con que ha estallado la Guerra de los 30 años. La guerra consideran algunos como la primera guerra prácticamente europea y quizás el antecedente más claro de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos también con que las Provincias Unidas y España y la monarquía hispánica no han logrado renovar la tregua de los 12 años. Y además nos encontramos con una Inglaterra que, bueno, debido a una serie de malentendidos, desajustes, el heredero, en este momento rey Carlos I, no se había podido casar con una de las infantas y eso a la diplomacia inglesa no le sentó muy bien y además nos declararon la guerra. Con lo cual nos encontramos en la monarquía hispánica con un imperio global teniendo que combatir en diferentes frentes contra diversos enemigos. Y también nos encontramos con una Francia, con un Richelieu que ya empieza a asomar las garras porque, como todos sabemos, el gran objetivo de Richelieu fue en todo momento, digámoslo así, quitarle el puesto de árbitro de Europa a la monarquía hispánica. Toma. Menuda situación a la que se tuvieron que enfrentar Felipe III y su valido, ¿no? ¿Cómo se dirigen las grandes operaciones militarmente, estratégicamente, por parte de la monarquía? ¿Había algún organismo? ¿Cómo funcionaba, digamos, las operaciones militares? Bueno, a grandes rasgos, digámoslo así, que había un gran nudo de comunicaciones en los diferentes territorios de la monarquía hispánica. Y en este momento, pues bueno, es verdad que la monarquía hispánica tiene un momento de relativa tranquilidad, porque es verdad que está la guerra de los 30 años, pero la primera fase, que es la fase palatina, ya había sido, digámoslo así, ya había sido derrotada con la batalla de Montaña Blanca en 1620. Y la siguiente fase, que son la fase danesa, los daneses todavía, digámoslo así, no han asomado las zarpas, con lo cual la monarquía hispánica puede, digámoslo así, concentrar diferentes ejércitos en diferentes frentes de una manera muy ordenada. Y además con una marina que en este momento sigue siendo una marina totalmente potente y unos tercios que, bueno, poco hay que decir al respecto. De las batallas, luego... A ese aspecto, Pablo, he de recordar que ya que nos lo menciona Guillermo, ese nudo, esa comunicación española, recorre un muy conocido camino español. Así es. Y bien es cierto que en la introducción decías que Gallant Books se ha centrado básicamente en el siglo XX, es el gran fuerte, es el gran referente. Sí es cierto que ha habido varias incursiones de la editorial sobre el siglo XVI y XVII. Y me estaba acordando justamente, ahora que mencionábamos a Togores, un extra de Gallant Books, que es Flandes y el Camino Español. Efectivamente. Y yo creo que cualquier lector que se acerque al cerrar, que no se puede, que estoy... No, cerrar. Perdonad un momento que están aquí. En directo. Os tenéis que acordar cuando aquel pobre periodista de la BBC que estaba dando una conferencia en directo le entraron los dos niños a preguntarle. Bueno, ahora mismo me ha ocurrido a mí ahora lo mismo, pero bueno, han sido reducidos porque en teoría hay una hija un poco más mayor que debe estar más pendiente, pero no sé lo que ha pasado. En cualquier caso... A mí me han entrado padres hasta un examen oral online, no sabiendo que la hija está en ese momento. Así que no son... A ver, son una de las ventajas que tiene esto de poder hacer tertulias, conferencias y presentaciones online. Pero claro, por supuesto, tiene aquel problema también del directo. No se puede entrar, pero vamos, porque cierres. ¿Qué le vamos a hacer? Cierra la puerta. Son esta serie de cosas que son los imponderables. Como iba retomando el hilo, es cierto que Gallant Books se ha dedicado mucho o fundamentalmente al siglo XX, porque además Lucas, doctor en historia, es justamente de ese periodo, pero es cierto que, por ejemplo, el trabajo que hizo Togores para el Camino Español, Flandes y el Camino Español, que además se presentó en el CEU, con vídeo inclusive, y fue un gran desventas de cuando tercios viejos allí estábamos prácticamente en mantillas. O sea que yo creo que está muy bien. Y como dice Guillermo, es que la guerra de los 30 años tiene muchas fases, muchos periodos, pero es que 1625 es el momento épico.
Muy bien. En 1625 tú has tratado, después del contexto, 5 grandes batallas. En principio, una es terrestre, ¿no? La rendición de Breda, y luego Sí, otras 5 son operaciones que se centran en puertos de la monarquía. Eh, exactamente. Cuéntanos un poco por qué has elegido estas 5. ¿Hubo algún otro combate de entidad menor? Estas 5 las elijo principalmente por la clasificación que hizo Eliot en su magistral libro El Conde Duque de Olivares, porque cuando él nombra el año 1625, nombran estas 5 batallas. Es verdad que puede ser que haya alguna más. Creo que por Playa Honda, creo que este año en Filipinas me suena que hubo una batalla también. En la Guinea Portuguesa, entre los holandeses, también hubo otra batalla. Pero bueno, como son batallas, digámoslo así, muy, muy menores, de mucho menor calado, por eso no las he incluido. He preferido tirar por la clasificación clásica del libro de Eliot. Eh, Eliot es un personaje para mí, como historiador, que me sorprendió, que tiene un libro muy interesante sobre la manera de hacer historia, que me sorprendió, porque yo siempre le tenía como un hispanista dedicado a la edad moderna, pero tiene un libro sobre introducción a la historia, no sé exactamente el título, que yo he disfrutado con él. Me parece un gran referente. Sí, Es un sí, referente. totalmente. Sí, perdona, Guillermo, que te interrumpa. Claro que es un Nada. referente. Acordaros de Cayetano Álvarez de Toledo, es su director de tesis doctoral. O sea, Ah, una ex portavoz del PP, es doctor en historia por Oxford y su director de Cayetana tesis Álvarez de Toledo. Ah, no lo sabía. Cayetano Álvarez de Toledo. Ni más ni menos que es doctora en historia por la Universidad de Oxford. Su director de tesis fue Eliot. Hizo la Ah, presentación de su libro hace unos años antes de ser más conocida por su dedicación política aquí en Madrid. No recuerdo en qué fundación, ya sabéis que si es la Fundación Juan March, alguna de estas, o sea, pero hizo la presentación aquí, vino Eliot, y claro, es que como bien dice Guillermo, claro, sí, por eso se perdona un nota que momento. es un buen trabajo de fin de grado. ¿Por qué es un buen trabajo de fin de grado y por qué es un magnífico libro? Porque Guillermo ha tirado, ha tratado y ha obtenido pues, las fuentes originales, no tanto de los archivos, por un lado, como de los grandes historiadores que hemos tenido durante este periodo. Me voy a atrever a hacerle una pregunta a Guillermo, que en su momento ya le hice, a ver si sigue pensando lo mismo. Desde su punto de vista, Guillermo, desde tu punto de vista, te tienes que quedar con una de las 5 victorias del año 1625. Hombre, todos tirarían por Breda, la más conocida, pero tú tirarías por cuál de las 5 y por qué razón. ¿Por qué crees que es la más importante? Pues yo, gracias Rafa por la pregunta, y yo creo que tiraría por claramente la de Cádiz, porque la de Cádiz tuvo una consecuencia realmente curiosa, y es que aparte de que dejó a las finanzas inglesas hechas polvo, o sea, literalmente el propio rey Carlos I tuvo que vender joyas para conseguir dinero para las campañas militares, fue lo que abrió la veda a una serie de enfrentamientos entre el Parlamento inglés y el rey Carlos I, que acabaría derivando en una guerra civil y posteriormente en la instauración de una república, por cierto, curiosa, porque la República de Cromwell es heredada de padres a hijos. Y yo diría que por ese motivo yo situaría la de Cádiz como la más de renombre. Fenomenal. Y este era en el momento que he hecho un escorzo para dominar a los pequeños. Nada, hombre. También he aprovechado para acercarme a la librería y coger. Este es el libro de John Eliot, que me Sí. cautivó en su momento, el de Haciendo Historia, de la editorial Taurus, donde, bueno, pues me sorprendió pues la manera de enfocar los temas y la manera de tratar la historia y en concreto pues el análisis que hace de la política española, nacional y transnacional. En fin, un autor de referencia, nuestro querido Eliot. Que nos queda todavía un rato. A mí sí me gustaría, si os parece, que a lo mejor alguno de los dos nos hablaseis un poco pues de cómo se desarrollaban esas batallas, o sea, algunos por parte de las fuerzas españolas o de las fuerzas extranjeras, entrar más en detalle en lo que es la táctica militar, cómo se desarrollaron. Pues si quieres, Rafa.
Muchísimas gracias, Por lo menos, Guillermo. Rafa, en cuanto a los tercios, y a lo mejor tú luego, Guillermo, apuntar algo sobre las operaciones terrestre y marítimas. Por supuesto, además a Guillermo le tenemos que dar el tema del desarrollo de la serie de Breda, que yo creo que es el máximo referente que tenemos todos de esa época. Empiezo por el final, justamente por los asedios. Verdaderamente las batallas campales en el siglo XVI y en el siglo XVII eran muy escasas. Ni siquiera todos los años habría una gran batalla campal. Todos los generales procuraban evitarla porque, como bien decían los tratadistas romanos, sobre todo hay dos que trata mucho y que se ponen muy de moda en el siglo XV, son Vegecio y Frontino, que los trata también Maquiavelo, que escribe un De Re Militaris, que claro, como es que es la época de la imprenta, entonces por fin se empieza a generalizar y por fin todos empiezan a leer, claro, pero todos los españoles, los italianos, y entonces se van ajustando a ese modelo de guerra también de época romana, lógicamente adaptada a las situaciones que tenéis de siglo XVI. Pero una de las grandes recomendaciones de Vegecio, que es el más traducido y el más seguido en la España del siglo XV, es justamente el no empeñar un ejército en batalla campal. Entonces, la idea que hemos de sacar de las guerras y de los combates en Flandes son combates, no como decía Clausewitz, de ir a por la capital del enemigo y rendirle. No, no, son campañas de un año de a ver en este año cuántas plazas puedo ir rindiendo y a ser posible fintas contra fintas, engaños, para no empeñar las tropas en batalla campal. Y claro, el asedio de los asedios, bueno, quitado también el de Ostende, el asedio de los asedios, sobre todo por el cuadro que estaba en la sala de tronos del Casón del Buen Retiro, en este caso en aquellos tiempos era Palacio, pues es el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda. Y yo creo que ahí, en lo que es Breda y un asedio, yo creo que ahí Guillermo nos puede orientar mucho mejor. Pues sí, la verdad es que el asedio de Breda tiene, vamos a decir así, el componente militar estratégico. Bueno, principalmente fue un asedio de desgaste, digámoslo así. Fue un asedio que comenzó en 1624. Te quiero decir que duró un año. Y la estrategia de desgaste consistía, pues básicamente en la ciudad, pues aislarla, llenarla de trinchas alrededor y forzar a que, claro, por agotamiento el enemigo se acabara ganando. Y fue de hecho precisamente lo que ocurrió en Breda, porque de hecho ya van pasando los meses, los rebeldes holandeses se dan cuenta de que, oye, aquí se nos está acabando los víveres, hay que encontrarlos de alguna manera. E intentan hacer todo tipo de suertes. O sea, por ejemplo, llegándose a pasar por soldados españoles. Luego después intentando atravesar el río que había a su alrededor. Pero bueno, todos estos intentos son frustrados por los españoles y al final la ciudad se acaba tomando. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esta tertulia más o menos nos hemos situado sobre el calibre de esta obra. Yo querría hacer un último minuto una breve valoración de cada uno de los dos sobre qué lecciones para nuestra hora actual podemos sacar de aquel año. Cualquiera de los dos o los dos a la vez, brevemente, que me podáis pues dar la opinión al respecto. Por favor, Guillermo, que es el autor de la obra. Bueno, yo creo que podríamos sacar en claro de esta obra que en general del siglo XVII queda todavía mucha cosa que hablar y que escribir, porque la verdad es que es un siglo que todavía sigue teniendo muchos, digámoslo así, hechos poco conocidos y yo creo que sería conveniente darles bombo. Y sobre todo para ya quitar esa idea tan pesimista de la decadencia. De poco que menos que la decadencia empezó con Felipe II, con la arma invencible, que ya Felipe IV estamos todos en taparrabos. No es verdad. Incluso con Carlos II seguimos siendo una potencia a respetar. Yo diría que básicamente es lo que diría, conectando con lo que he dicho al principio. Hay que reinterpretar el siglo XVII. Muy bien, fenomenal. Oye, pues Rafa, ¿algún último comentario?
Sí, en la línea que ha dicho Guillermo y siguiendo también a Eduardo de Mesa, que ya no se habla del ocaso de la monarquía hispánica, se habla de una crisis. Siguiendo a David de Maffi, con esos últimos tercios donde nos narra que seguíamos dando mucha guerra, con este trabajo estupendo de Guillermo, que es que estamos en el siglo XVII, ese del ocaso, y tenemos cinco grandes victorias. Y por último, felicitando la iniciativa de Gallant Books, felicitándote personalmente, Pablo, por esta inicio de programas, que espero que sean más, porque desde luego cada vez es más demandado por parte del público el conocer una historia de España que de alguna manera nos han sustraído, nos han robado, nos han contado otra historia que es muy distinta de lo que verdaderamente pasó. Y yo recuerdo haber leído también algún libro tuyo, he de reconocerlo, que le vamos a hacer, y de Lucas, de grandes batallas de la Guerra Civil Española. Entonces, yo creo que hay grandes trabajos, hay grandes nichos de historia española para volver a descubrir y volver a leerlo de una forma un poco distinta a estos últimos años. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Guillermo. Os esperamos a ti concretamente, Guillermo, en la revista Aresenialus para que puedas compartir con nosotros pues, con algún artículo o con más libros en la colección Stug o en la colección Gladius. Este área yo ya digo que queremos potenciar desde Gallant Books. La contemporánea también, tema Primera Guerra Mundial, algún conflicto, estos renuncios coloniales. Yo también soy muy friki, por si acaso. Soy polivalente, como se diría en idioma futbolístico. Fenómeno, Guillermo. Lo siento, Pablo, me lo han lanzado. Hay dos libros estupendos de Gallant Books: El Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y el Asian Corps. Eso tirando por mi hermano, pero el mejor de toda la colección es tú, ahora que Lucas seguro que no me escucha, ya sabéis que es la Primera Guerra Mundial en África. Misteriosamente escrito por un chico de barba muy majo y muy simpático. Caminos poco recorridos que, a pesar de que Lucas dijera que solamente nos hemos centrado en Segunda Guerra Mundial, ahí está la prueba que Gallant Books tiene muchos títulos. En fin, sí. Bueno, gracias por todo. En la línea de fuego sigue aquí. Esperemos, si Dios quiere, pues volvernos a ver dentro de poco. ¿De acuerdo? Adiós, adiós a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego, Pablo, un placer, hasta luego.